En el Día de Acción de Gracias, mi hermana descubrió que tenía $12 millones y mi familia exigió que se los diera, alegando que ella se lo merecía más. Hola a todos, antes de empezar el vídeo de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo tracción, y suscribirse es una de las mejores maneras en que pueden ayudarnos. Es rápido, gratis y nos permite seguir ofreciéndoles un gran contenido. Su apoyo lo es todo, hagamos que este canal siga creciendo colectivamente. Muchas gracias. Ahora sí, empecemos el vídeo. Uso una cuenta desechable por razones obvias, y he modificado algunos detalles para mantener el anonimato. Soy Sara, de 38 años, mujer, y necesito desahogarme. ¿Conocen esas dinámicas familiares en las que un hijo es perfecto y el otro parece invisible? Pues, bienvenidos a mi vida. Todo era muy normal hasta que cumplí 8 años. Era hija única, y aunque mis padres no eran particularmente cariñosos, supongo que estaban presentes. Mamá me ayudaba con la tarea, y papá a veces me llevaba a pescar al lago St. Clair. No éramos la familia Ingalls, pero estábamos bien. Luego vino la noche que lo cambió todo. Recuerdo que mi tía Kelly apareció a las 2 de la mañana y me dijo que hiciera una maleta porque mamá estaba en el hospital. Mi hermana, Rachel, venía en camino, pero algo andaba mal, no debía nacer hasta dentro de 2 meses. Las siguientes semanas fueron un torbellino de visitas al hospital y conversaciones en voz baja. Rachel era muy pequeña, parecía una de mis muñecas, pero con un montón de tubos y cables. No me permitían tocarla ni acercarme demasiado. Esa fue la primera vez que lo sentí, un muro invisible formándose entre mi familia y yo. Cuando finalmente trajeron a Rachel a casa, nuestra casa se convirtió en una burbuja esterilizada. Mamá tenía una obsesión con los gérmenes. Hablo de desinfección de grado industrial por todas partes, dispensadores de gel antibacterial en cada habitación y limpieza constante. El fuerte olor a lejía todavía me produce angustia. Pero aquí está lo que realmente me afectó. Cada vez que mostraba el más mínimo síntoma de enfermedad, me llevaban a casa de la abuela Marie o de la tía Kelly. O sea, cada vez. Un estornudo, haz las maletas, una tos leve, te vas a ver a la abuela. Al principio, lo disfrutaba, la abuela Marie hacía galletas, y la tía Kelly tenía una colección fantástica de libros de Nancy Drew que me estaba leyendo. Pero los niños no son tontos. Después de un tiempo, empiezas a entender lo que realmente está pasando. No te están enviando a una aventura, te están tratando como una amenaza. Como si tu sola existencia pudiera dañar a tu querida hermana. Intenté todo para llamar su atención de una manera más sana. ¿De verdad, todo? ¿Saqué puros 10? Mamá apenas levantaba la vista del calendario de citas médicas de Rachel. ¿Gané el primer premio en la Feria de Ciencias con un proyecto sobre energía renovable? Papá solo me preguntó si podía guardar el tablero en el garaje porque Rachel era alérgica al polvo del cartón. ¿Eso siquiera existe? Lo peor vino cuando tenía 12 años. Durante meses, había estado practicando para el concurso de talentos de la escuela, aprendiendo a tocar Bridge over Troubled Water en el piano. Sé que es un poco cliché. La noche del espectáculo, Rachel tuvo 37,3 grados de fiebre. Adivinen quién no tuvo a nadie en la audiencia, mientras que, 2 semanas después, toda la familia, incluyendo a los abuelos de ambos lados, asistió al recital de flauta de 15 minutos de Rachel, en el que básicamente asesinó Hot Cross Buns. Rachel aprendió rápidamente a usar el sistema. A los 7 años, ya había superado cualquier problema de salud real, pero eso no le impedía actuar. ¿Dolor de cabeza? Debía quedarse en casa sin ir a la escuela. ¿Cansancio? ¿Alguien más? Adivinen quién, debía hacer sus tareas. ¿Preocupada por un examen? Mamá literalmente llamaba a la escuela para que le extendieran la fecha límite. Empecé a pasar cada vez más tiempo en mi habitación, inmersa en libros de historia del arte y antigüedades. Es curioso cómo funciona la vida a veces. Mi habitación se convirtió en mi santuario, principalmente porque Rachel decía ser alérgica a mi ambientador de lavanda, así que era el único lugar al que no iba. ¿Saben qué es lo realmente malo? Cuando fingía estar enferma, una parte de mí se sentía agradecida. Al menos me llevaban a casa de la abuela Marie, donde alguien me preguntaba por mi día o se interesaba por lo que hacía. La abuela fue quien despertó mi interés por la joyería antigua. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Tenía una increíble colección de bisutería que me dejaba organizar y catalogar. Supongo que debía haberlo considerado profético. Lo peor ni siquiera era el favoritismo tan evidente. Era como reescribían la historia para justificar sus acciones. Rachel necesita más atención porque tuvo un comienzo difícil. Sara siempre ha sido tan independiente.
Sara entiende que su hermana tiene necesidades especiales. Número 1. No entendía. Era una niña que no entendía por qué tener un buen sistema inmunológico me hacía menos merecedora de amor. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo esos años me moldearon. El mensaje persistente de que de alguna manera yo era insegura o inconveniente no desaparece así como así. Pero bueno, al menos me enseñó a ser autosuficiente. Cuando nadie revisa tu tarea o se preocupa por tus triunfos, aprendes rápidamente a ser tu propia animadora. La preparatoria. A la mayoría de la gente le encantaba o la odiaba. Yo, la veía como un boleto de salida. Mientras Rachel establecía su imperio dramático en la secundaria, yo estaba sentando las bases para mi propio escape. Y déjenme decirles, nada te inspira a lograr más que saber que nadie lo hará por ti. ¿Recuerdan que dije que pasaba horas clasificando la colección de joyas de la abuela Marie? Eso me enseñó una valiosa lección. La necesidad de la organización sistemática y la atención al detalle. En la preparatoria, abordé todo con la misma perspectiva. Mi escritorio en casa parecía sacado de una revista de organización. Apuntes codificados por colores, planes de estudio meticulosamente organizados y todo en su lugar. Rachel se burlaba de mí, llamándome Rain Man. Muy gracioso, hermanita, pero esto es lo que pasa con ser invisible. Nadie está vigilando tus fracasos o éxitos. Así que haz lo que te dé la gana. Me uní a todos los clubes que no interfirieran con mi trabajo de medio tiempo en Carson's Diner. Gracias a Carol, la dueña, por recordar mi cumpleaños cuando mis propios padres lo habían olvidado. Equipo de debate, presente. Presidenta de la Sociedad Nacional de Honor, presente. Editora en jefe del periódico escolar, presente. El equipo de debate fue donde realmente encontré mi voz. Hay algo muy gratificante en destrozar el argumento de alguien manteniendo la compostura. También me enseñó a negociar, lo que no me di cuenta en ese momento, pero sería útil más tarde. Gané 2 veces las estatales. Rachel tenía partidos importantes de fútbol, así que mis padres no pudieron asistir a ninguna de las competencias. Estaba en el equipo C, ni siquiera jugó. El punto de inflexión. En el penúltimo año fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Presenté el SAT y obtuve una puntuación perfecta. No tipo, bastante bien, perfecto. Quiero decir, perfecto, 1600. ¿Saben cuánta gente obtiene eso? Menos del 1%. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla de resultados durante casi 20 minutos, convencida de que era un error. Corrí a casa para contárselo a mis padres. Me di cuenta de que era estúpido. Mamá estaba en la cocina ayudando a Rachel con su tarea de inglés. La conversación fue más o menos así. Yo, mamá, mira. Obtuve un puntaje perfecto en el SAT. Mamá. Qué bien, cariño, pero puedes bajar la voz. Rachel está tratando de concentrarse. Tiene un examen importante mañana. Rachel. Sí, algunos de nosotros tenemos que estudiar de verdad, señorita perfecta. Mamá. Rachel, cariño, no te estreses. Tú solo aprendes de una manera diferente. Todavía tengo la copia impresa de esos resultados del SAT por algún lado. Nunca la pusieron en el refrigerador. Pero la C+ de Rachel en inglés, esa sí que obtuvo un lugar privilegiado en el refrigerador, con todo y un imán de, estamos muy orgullosos de ti. Solicitud de ingreso a la universidad. El proceso de solicitud de ingreso a la universidad fue interesante. Solicité admisión en 15 universidades sin decírselo a nadie. Escribí todos mis ensayos, reuní mis propias recomendaciones y me encargué de todo el papeleo de ayuda financiera yo sola. Mi consejero escolar, el señor Chen, fue el verdadero MVP. Mis padres estaban demasiado ocupados para ayudarme con la FAFSA, así que me quedaba hasta tarde después de la escuela. Luego empezaron a llegar las aceptaciones. Harvard, Yale, Princeton, Michigan, y cada una con una oferta de beca. Las guardé todas en una caja cerrada con llave debajo de mi cama, sabiendo lo que pasaría si Rachel las descubría. De repente, toda su atención se centraría en ella. Pero si Sara va a Harvard, me quedaré sola. O alguna tontería por el estilo. El día que recibí mi beca completa de la Universidad de Michigan, Rachel se unió al equipo de porristas JV. Adivinen cuál se celebró con una fiesta familiar. Pista. Yo comí macarrones con queso de microondas en mi habitación mientras ellos iban a Olive Garden. Pero, ¿saben qué? La beca era mi boleto de oro. Matrícula, alojamiento y manutención incluidos, además de una asignación para libros. Finalmente podría irme de esa casa, donde era invisible o inconveniente. El día que recibí mi paquete de aceptación, fui a mi lugar favorito en la biblioteca local, un asiento junto a la ventana del 4º piso con vista al parque, y lloré durante 1 hora. No lágrimas de tristeza,
Eran lágrimas de alivio. Cuando les dije a mis padres en la cena que iba a la Universidad de Michigan, se pusieron furiosos. Papá, ¿Michigan? Pero eso está tan lejos. ¿Y si Rachel te necesita? Mamá, espero que no esperes que te ayudemos con los gastos. Las competencias de porristas de Rachel son muy caras. Rachel, llorando. Dios mío. Por fin, ¿me puedo quedar con tu habitación? Necesito espacio para mis vídeos de TikTok. El verano antes de la universidad trabajé turnos dobles en Carson's Diner para ahorrar dinero. Carol, que Dios la bendiga, siempre me daba propinas extra y se aseguraba de que me llevara a casa el pastel sobrante al final de mis turnos. También me enseñó una habilidad crucial: cómo reconocer a la gente genuina en un mundo lleno de falsos. Cariño, me decía, en los restaurantes y en la vida, los que más ruido hacen suelen tener menos que decir. El día de la mudanza a la Universidad de Michigan, mis padres no pudieron ir porque, sorpresa, Rachel tenía una competencia de porristas. La tía Kelly me llevó en su lugar, me ayudó a instalar mi dormitorio y me dio un sobre con $500. Tu abuela Marie quería que tuvieras esto, me dijo. Está muy orgullosa de ti. Más tarde me enteré de que la abuela había estado ahorrando ese dinero de sus cheques del seguro social durante meses. Esa primera noche en mi dormitorio, me prometí a mí misma que iba a crear una vida tan maravillosa que ser ignorada sería inconcebible. No por venganza, no para demostrarle nada a mi familia, sino por la niña de 8 años que solían enviar a casa de la abuela por estornudar. La universidad y el comienzo de algo nuevo. La universidad pasó en un abrir y cerrar de ojos, entre noches en vela, ramen instantáneo y una deliciosa independencia. Me gradué con honores de la Universidad de Michigan. No es que mis padres se dieran cuenta. Estaban demasiado ocupados ayudando a Rachel a transferirse a su tercera universidad en 2 años. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Conseguí un trabajo de principiante en la casa de subastas Everett & Phillips en Detroit. No usaré el nombre real por razones obvias, pero si estás en el negocio, probablemente sepas de quién hablo. Un verdadero establecimiento de alta gama, muchos clientes de la vieja escuela, ese tipo de cosas. Empecé con su negocio de ventas de bienes, que consistía en documentar las pertenencias de personas adineradas después de su muerte. No es precisamente glamoroso, pero pagaba las cuentas. El gran descubrimiento. Mis primeros meses fueron bastante normales, registrando innumerables vajillas, clasificando muebles antiguos, etc. Luego vino la herencia Kingston. La señora Kingston era una anciana viuda que había muerto sin hijos, dejando atrás lo que todos asumían era una enorme colección de bisutería. ¿Habitaciones llenas de eso? Aquí es donde esas horas en casa de la abuela Marie fueron útiles. Estaba revisando esta pila de joyas cuando algo me llamó la atención. Era un broche Art Deco, nada demasiado llamativo, pero algo en él se sentía diferente. El peso no era el adecuado para la bisutería. El mecanismo de cierre era demasiado complejo para una imitación. Creo que me pasé todo el almuerzo ese día investigando antiguas marcas y firmas de joyería. Terminé quedándome hasta tarde en la oficina para usar la membresía de la compañía a varias bases de datos de joyería antigua. Cuanto más miraba, más segura estaba de que no se trataba de bisutería, sino de la verdadera. El problema era que yo era la nueva. Nadie me creería si decía que teníamos un tesoro potencial en nuestras manos. Así que hice lo que me enseñó el equipo de debate. Preparé meticulosamente mi argumento. Pasé 2 semanas, durante los almuerzos y las noches, aprendiendo todo lo que pude sobre la autenticación de joyas Art Deco. Incluso usé parte de mis míseros ahorros para pagar un curso de gemología en línea. Finalmente reuní el valor para acercarme a mi jefe, el señor Harrison. Llevé toda la presentación, que incluía imágenes comparativas, documentación histórica y todo. La conversación fue más o menos así. Yo, señor, creo que podríamos tener algo importante en la colección Kingston. Harrison, apenas levantando la vista de su teléfono. Sara, ya las catalogamos como bisutería. Yo, lo sé, pero mire estas marcas de fabricante. Coinciden perfectamente con las firmas de Cartier de 1925. Harrison, finalmente prestando atención. ¿Dónde aprendiste todo esto? Yo, hice un poco de investigación. Para resumir, el broche de bisutería se vendió por $47.000 en la subasta. Resultó que era parte de una colección limitada creada para alguna familia europea en la década de 1920. Pero aquí está la verdadera sorpresa. Después de eso, Harrison empezó a confiar en mí. Empezó a darme otras piezas para que las autenticara. De repente, mi inútil afición de clasificar joyas antiguas cobró verdadera importancia. Me dediqué a aprender todo lo que pude sobre joyería antigua.
Tomé todos los cursos en línea que pude pagar. Pasaba los fines de semana en ventas de bienes, investigando piezas. Incluso empecé un pequeño cuaderno para documentar diferentes métodos de autenticación. Mi apartamento parecía el sueño febril de una académica de joyería, con paredes cubiertas de impresiones de sellos antiguos y pautas de certificación. La casa de subastas empezó a ver resultados. Estaba encontrando piezas importantes que otros habían pasado por alto, desarrollando contactos con coleccionistas y conociendo el mercado. Mis cheques de comisión se hicieron más grandes. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo, sino también ahorrando dinero. Mi familia seguía notablemente desinteresada. En las cenas de los domingos, a las que seguía asistiendo, como una tonta, la conversación era así. Mamá, Sara todavía trabaja en esa tienda de antigüedades, ¿verdad? Yo, casa de subastas, y sí. De hecho, acabo de autenticar una pieza rara de Tiffany. Rachel, interrumpiendo. Oh, por Dios, hablando de joyas. Tienen que ver esta pulsera con dijes que compré en el centro comercial. Pero ya no me importaba. Por primera vez en mi vida, había encontrado algo que era completamente mío. Algo en lo que era realmente buena. Algo que no tenía nada que ver con ser la hermana de Rachel o la decepción de la familia. La colección Rothschild. Luego vino la colección Rothschild. Esto fue como 2 años después de empezar a trabajar en la casa de subastas. Una propiedad enorme. Familia de la vieja escuela. Mucho ruido en la industria. Formé parte del equipo que catalogó su colección de joyas. Y ahí fue cuando la vi. Una pieza Art Nouveau bastante común que todos los demás habían pasado por alto. Pasé 3 días investigándola. Apenas dormí. Resultó ser una pieza de la colección privada de un famoso joyero francés, que se suponía que se había perdido durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se vendió en una subasta por $238.000, Harrison me llamó a su oficina. Pensé que me iban a ascender. En su lugar, dijo algo que cambió todo por completo. Sara, estás desperdiciando tu talento aquí. Deberías dirigir tu propio negocio de autenticación. Al principio, lo descarté. ¿Yo? ¿Empezar un negocio? ¿Con qué dinero? Pero la idea echó raíces. Empecé a hacer pequeños proyectos de autenticación independientes. Se corrió la voz de que tenía buen ojo. Los coleccionistas privados empezaron a contactarme directamente. Una noche, estaba sentada en mi pequeño apartamento, rodeada de manuales de joyería y herramientas de autenticación que había ido acumulando poco a poco, cuando tuve una epifanía. Esto era algo que realmente podía hacer. Podía construir algo por mi cuenta. Así que hice lo que cualquier persona razonable haría. Pedí un gran préstamo usando mi auto como garantía. Vacié mi cuenta de ahorros. Alquilé una pequeña oficina en una zona menos deseable de la ciudad. La gente pensó que estaba loca. Tal vez lo estaba. Era un cuarto de almacenamiento encima de un restaurante chino, del tamaño de un dormitorio universitario. El alquiler era bajo porque siempre olía a pollo kung pao, y el wifi solo funcionaba si te sentabas en la esquina junto a la ventana. Pero era mío. La lucha. Los primeros meses fueron interesantes, y con interesantes quiero decir aterradores. Me despertaba a las 4 de la mañana con sudores fríos, calculando cuántos meses me quedaban de ahorros. Los pagos del préstamo se sentían como una soga al cuello. Mis muebles de oficina consistían en una mesa plegable que compré en Goodwill. Una silla que literalmente encontré en la acera. No se preocupen, la limpié a fondo. Pero en el mundo de la joyería de alta gama, la reputación y los contactos lo son todo. Y mi experiencia en la casa de subastas me proporcionó ambas cosas. Empecé poco a poco, haciendo trabajos de autenticación para anticuarios locales. Mis honorarios eran más bajos que los de las grandes empresas, pero mi atención al detalle se estaba haciendo notar. Se corrió la voz. 6 meses después, llegó un momento decisivo. Un comerciante con el que había tratado en la casa de subastas me preguntó por una colección de broches de la época victoriana. El propietario quería una autenticación antes de vender. Resultó ser una colección enorme, con piezas de 3 generaciones de familias. Trabajé en ella durante 2 semanas seguidas, casi sin dormir, documentándolo todo. Encontré 2 piezas extremadamente raras que habían sido identificadas erróneamente como réplicas posteriores. La propietaria estaba tan contenta con mi análisis detallado que no solo pagó mis honorarios, sino que también me ofreció una comisión del 10% cuando las piezas se vendieran. ¿Esa comisión? $86.000, más dinero del que había ganado en los 2 años anteriores juntos. De repente, mi teléfono empezó a sonar. Mucho. Los coleccionistas privados habían oído hablar de mi habilidad para encontrar piezas perdidas. Abogados de sucesiones que buscaban asesoramiento sobre joyas heredadas.
Incluso mi antigua casa de subastas empezó a enviarme trabajos de autenticación. Estoy bastante segura de que Harrison estaba ayudando en secreto a correr la voz. Gracias, jefe. Expansión. Para el segundo año, había contratado a mi primera empleada, Jenny, una recién graduada en gemología que me recordaba demasiado a mí misma a esa edad. Brillante, pero pasada por alto porque era callada. Ahora es mi jefa de autenticación y vale su peso en oro. La empresa creció más rápido de lo que podría haber imaginado. Nos mudamos a una oficina adecuada en el centro. Adiós, olor a pollo kung pao. Formamos un equipo de especialistas. Nos ganamos una reputación por la discreción. Resulta que mucha gente rica quiere que sus joyas sean autenticadas sin que el resto del mundo lo sepa. El dinero era una locura. Tuvimos que contratar a todo un equipo de asesores financieros. Aún así, mantuve un estilo de vida relativamente modesto. Compré una casa bonita, pero no ostentosa, en un buen vecindario. Conducía un auto de gama alta, pero no llamativo. El único lugar donde realmente derrochaba era en mi oficina en casa. Equipo de autenticación de última generación. El mejor sistema de seguridad que el dinero puede comprar. Una bóveda construida a medida que haría que Fort Knox se muriera de envidia. ¿La ironía? Creían que estaba siendo frugal al ayudarlos. Mamá decía cosas como: es tan dulce de parte de Sara ayudar, debe estar comiendo solo arroz y frijoles para poder hacerlo. Mientras tanto, yo acababa de autenticar una colección que me había dado una comisión mayor que su hipoteca. ¿Saben qué es lo raro del éxito? Cuanto más tienes, más difícil es explicárselo a las personas que siempre te han visto como inferior. Es como explicar el color a alguien que solo ha visto en blanco y negro. No tienen el contexto. En este punto, mi empresa iba realmente bien. Teníamos acaparado el mercado de autenticación de joyas de alta gama en el Midwest, y nuestra reputación era oro puro, juego de palabras intencionado. Pero todos los domingos, iba a casa de mis padres a cenar, interpretando a Sara, la humilde trabajadora de la tienda de antigüedades. La disonancia cognitiva se estaba volviendo ridícula. Pasaba las mañanas en conferencias telefónicas con coleccionistas de Dubái, las tardes autenticando piezas de millones de dólares y las noches en casa de mis padres con ropa, normal, cuidadosamente elegida, comiendo el asado recocido de mamá mientras Rachel dominaba la conversación con historias sobre su último triunfo en marketing. Generalmente algo como traerle el café a su jefe sin derramarlo, un logro decisivo. Hay un domingo que recuerdo muy bien. Acababa de cerrar un gran negocio, autenticando una pieza perdida de Cartier que había estado guardada en la caja fuerte de alguien durante 40 años. ¿La comisión? 7 cifras. Conduje directamente de la reunión a casa de mis padres, todavía eufórica por la exitosa autenticación. Mamá, Sara, cariño, ¿estás bien? Tu ropa se ve un poco gastada. Yo, con un suéter de cachemira de $3.000 que había elegido a propósito por su apariencia discreta. Oh, ya sabes, tratando de ahorrar dinero. Rachel, bueno, si hubieras conseguido un trabajo de verdad en vez de jugar con joyas viejas. Papá, Rachel, sé amable. No todos pueden ser tan exitosos como tú. Casi me ahogo con el asado, tratando de no reírme. Por esa época, empecé a hacer transferencias anónimas mensuales a mis padres. La tía Kelly me había contado que estaban teniendo problemas para pagar los préstamos estudiantiles y las facturas médicas de Rachel. Mamá mencionó casualmente que podrían tener que vender la casa. No podía dejar que eso pasara. A pesar de todo, seguía siendo la casa donde crecí. Así que empecé a transferir $5.000 anónimamente a su cuenta cada mes. Cuando me preguntaban, decía que estaba dando $1.000 viviendo a base de arroz y frijoles. Imaginaban que el resto venía de la tía Kelly o de algún otro familiar. Rachel, por supuesto, se atribuía el mérito de haber inspirado a los miembros de la familia a ayudar. Viendo a Rachel gastar mi dinero. El dinero ayudó, pero también tuvo consecuencias inesperadas. Mis padres empezaron a tratarme con una extraña mezcla de lástima y orgullo condescendiente. Como si fuera una especie de noble caso de pobreza, sacrificándolo todo para apoyar a la familia. Mientras tanto, los gastos de Rachel se volvieron más extravagantes. Llegaba a cenar con nuevos bolsos caros, diciendo que eran gangas del outlet. No lo eran. Puedo reconocer un Gucci auténtico a 20 pasos. Empezó a hacer viajes lujosos y a presumir en Instagram de su vida afortunada. Estoy bastante segura de que usaba mi dinero de apoyo para ir de compras. Pero yo me quedaba callada. La ironía era simplemente deliciosa. El drama del EMBA. Luego vino el drama del EMBA. Rachel anunció que quería volver a estudiar para obtener su EMBA. En una universidad privada, por supuesto. Solo lo mejor para la niña de oro. Mamá me llamó llorando,
explicando que no podían pagarlo. Yo. Tal vez Rachel podría considerar universidades públicas. También tienen buenos programas. Mamá. Ay, cariño, tú no lo entiendes. Tu hermana necesita mantener cierto nivel. Yo. Ya veo. Pero hablando de ayudar, ¿podría aumentar mi contribución mensual durante unos años? Aumenté la transferencia a $7,000 al mes. Mis cuentas no se resintieron. Pero verlos elogiar a Rachel por tomar la iniciativa con su educación, mientras asumían que yo estaba viviendo a base de ramen para ayudar. Eso dolió un poco. La verdadera ironía, estaba dando un seminario como invitada en la misma escuela de negocios a la que Rachel quería asistir. Mi familia no lo sabía. El decano me había invitado personalmente a dar una charla sobre autenticación de artículos de lujo y crecimiento empresarial. Tuve que inventar una excusa de por qué no podía ir a la cena del domingo esa semana. Mi propio éxito empezó a sentirse como una vida separada, como si fuera una especie de superheroína corporativa con una identidad secreta. De día, dirigía una empresa de autenticación multimillonaria. De noche, bueno, los domingos por la noche, solo era Sara, la hija decepcionante que trabajaba en una tienda de antigüedades. El punto de quiebre. El día de Acción de Gracias. El peso de la mentira se estaba volviendo insoportable. Rachel había hecho comentarios sarcásticos sobre mi carrera en varias ocasiones. Cada vez, mamá se disculpaba con sus amigos por mi modesto estilo de vida. Cada vez, papá sugería que consiguiera un trabajo de verdad. Creo que siempre supe que terminaría de forma dramática. Simplemente no esperaba que implosionara de forma tan espectacular en el Día de Acción de Gracias. Empezó 2 semanas antes de las fiestas. Mamá llamó, llorando por su dolor de espalda. Le habían diagnosticado una hernia discal, y la idea de cocinar la cena de Acción de Gracias para 20 invitados la abrumaba. Ahora, me gustaría decirles que me ofrecía ayudar puramente por buena voluntad. Pero en realidad, estaba harta de fingir que su pavo seco era apetitoso. Yo. ¿Por qué no me encargo de la comida este año? Puedo contratar un servicio de catering. Mamá. Ay, cariño, no podemos permitirnos un servicio de catering. Yo. No te preocupes por el costo. He estado ahorrando. Mamá, preocupada. No estarás pidiendo un préstamo, ¿verdad? Coordiné todo con una empresa de catering de alta gama que uso para eventos de negocios. Hacen un trabajo increíble. El tipo de comida que te hace preguntarte por qué te molestas en cocinar tú mismo. Costó más de lo que mis padres pensaban que yo ganaba en 2 meses, pero bueno. Llegó la mañana de Acción de Gracias, y me sentía bastante bien. Llevé mi computadora portátil porque necesitaba monitorear una importante subasta en línea en Hong Kong. Había un magnífico collar Art Nouveau a la venta, y tenía un cliente que estaba interesado en una autenticación si ganaba la puja. La comida llegó a tiempo, y todo estaba perfectamente preparado. Rachel, por supuesto, tuvo que comentar, ¿relleno comprado? En serio, Sara, el de mamá es mucho mejor. Esto viniendo de la chica que una vez activó la alarma de incendios mientras hacía tostadas. Mamá se disculpaba con todos por no haber cocinado ella misma, pero se notaba que estaban disfrutando de la comida. Rachel se cayó después de probar las coles de Bruselas glaseadas con miel de maple, que, por cierto, costaban más por plato que su presupuesto semanal de supermercado. Me aparté de la cena y del postre para revisar mi computadora. La subasta se estaba poniendo interesante, y necesitaba estar lista en caso de que mi cliente ganara. Me instalé en mi antigua habitación, que mamá había mantenido igual desde la preparatoria. Mientras tanto, la habitación de Rachel había sido renovada 3 veces. Ahí fue cuando todo salió mal. Había dejado mi programa de autenticación abierto, con varias pestañas que mostraban diferentes cuentas y contratos actuales. Rachel entró sin llamar. Algunas cosas nunca cambian, para pedir prestado mi cargador de teléfono. Vio la pantalla de mi computadora y se dio cuenta de que esta era su oportunidad de exponer finalmente lo patética que era su hermana mayor. Rachel, sonriendo. Vamos a mostrarles a todos en qué anda realmente Sara. Antes de que pudiera detenerla, cogió mi computadora y entró en el comedor. La gran revelación. Imaginen esto. 20 personas, incluyendo tíos, tías, primos y mis padres, llenos de pavo gourmet y medio borrachos con vino caro, que confundieron con vino de Trader Joe's. Rachel, es hora de ver qué trabajo tan importante está haciendo Sara en Acción de Gracias. Giró la computadora portátil triunfalmente, aparentemente con la intención de avergonzarme con cualquier transacción de antigüedades insignificante en la que asumía que estaba trabajando. La habitación se quedó en completo silencio. O sea, se podía oír el tic-tac del elegante reloj que le regalé a mamá por Navidad. Pensó que era una reproducción. Mi pantalla mostraba
Saldo de la cuenta actual. $12,4 millones. Contrato de autenticación pendiente. $485.000. Transacción reciente. $1,2 millones. Subasta de Hong Kong. Informe trimestral de ganancias de la empresa. $4,2 millones. El rostro de Rachel pasó por 5 emociones diferentes en 3 segundos. La última se ubicó en algún lugar entre el asombro y las náuseas. De hecho, se tambaleó un poco. Rachel, susurrando. Esto no puede ser cierto. Mamá. Rachel, cariño, ¿qué pasa? Rachel, con la voz entrecortada. Ella es rica. Sara es rica. Se desata el caos. Si era posible, el silencio se hizo aún más profundo. Luego mamá empezó a reírse, o sea, a reírse de verdad. No seas tonta. Sara trabaja en esa pequeña tienda de antigüedades. Me levanté lentamente, alisando mi sencillo suéter de cachemira, que costaba más que su hipoteca mensual. Yo. Sí, mamá. De hecho, soy dueña de una de las empresas de autenticación de joyas más grandes del país. Desde hace años, ¿esos comentarios sobre la tienda de antigüedades? Autentico piezas que valen millones. ¿Ese pequeño negocio del que nunca preguntaste? Tiene oficinas en 3 ciudades. Papá se atragantó con la bebida. La tía Kelly dejó caer el tenedor. El tío Mike empezó a toser terriblemente. Luego la risa de mamá se transformó en algo más. Su rostro se puso rojo, luego morado. Se levantó tan rápido que su silla se cayó. Mamá, gritando. ¿Tienes millones y nos dejas pasar apuros? Yo. ¿Apuros? Les envío $7.000 al mes. Mamá, mientras te sientas sobre millones, tu hermana tiene préstamos estudiantiles. Ahí estaba. En lugar de, felicidades, en lugar de, wow. Estamos muy orgullosos, solo indignación porque no les había dado más dinero. Rachel empezó a llorar. Sorprendente, lo sé. Sollozando sobre cómo merecía saberlo, y cómo la había traicionado a la familia. Papá se unió a la fiesta. Papá, ¿cómo pudiste ser tan egoísta? Somos tus padres, te criamos. Ahí fue cuando perdí los estribos. Años de ser ignorada, años de desprecio, años de ser considerada la decepción de la familia. Todo salió a la luz. Yo. ¿Criarme? Me enviaban a casa de la abuela cada vez que estornudaba. Se perdieron todos mis logros, todos los premios, todos los hitos, porque Rachel podría sentirse excluida. Nunca ahorraron un centavo para mi universidad, pero pidieron préstamos para su escuela privada. ¿Y ahora están enojados porque construí algo por mí misma? Los siguientes 5 minutos fueron un caos. Mamá gritaba sobre las obligaciones familiares. Papá gritaba sobre los hijos desagradecidos. Rachel alternaba entre sollozos y exigir saber exactamente cuánto dinero tenía. Mientras tanto, el elegante equipo de catering trataba de servir el postre mientras parecía extremadamente incómodo. Cogí mi computadora portátil, tomé mi bolso Hermès, que mamá había elogiado anteriormente como una bonita imitación, y me fui. Detrás de mí, podía oír a mamá discutiendo cómo gastar mi dinero, algo sobre el EMBA de Rachel y un auto nuevo. Mientras conducía a casa en mi sensato auto, un BMW de edición limitada, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes de texto. El chat grupal familiar explotó. Rachel empezó a publicar en Facebook sobre riqueza familiar oculta y hermanos egoístas. Las consecuencias. Los días posteriores al Día de Acción de Gracias fueron como ver un huracán en cámara lenta. Excepto que el huracán era mi familia y los escombros eran mi cordura. Empecemos con los mensajes de texto. 1 hora después de irme de la cena, mi teléfono tenía 47 llamadas perdidas. Más de 200 mensajes. Mamá siguió esta intrigante progresión. 7:42 de la tarde. ¿Cómo te atreves a abandonar a tu familia? 8:15 de la tarde. Tenemos que hablar de esto como adultos. 9:03 de la noche. Tu hermana merece una parte de tu éxito. 10:30 de la noche. Ya llamé a un agente inmobiliario para ver casas en mejores zonas. 12:15 de la noche. ¿Por qué no contestas? Soy tu madre. Rachel, por otro lado, se había metido de lleno en las redes sociales. Escribió una enorme diatriba en Facebook sobre cómo su hermana millonaria había estado acaparando riqueza mientras veía a su amada familia pasar apuros. La sección de comentarios era una locura. Primos lejanos y antiguos compañeros de clase de la preparatoria, con los que no había hablado en años, de repente tenían fuertes opiniones sobre mi carácter moral. Pero esto es lo que realmente me impactó. Rachel publicó: todos esos años que intenté ayudar a Sara con su carrera, dándole consejos para ascender en esa pequeña tienda de antigüedades, y en secreto era rica. La traición duele,
Me dolió tanto que casi tiré el teléfono al otro lado de la habitación. El único consejo profesional que me dio, sugerir que intentara vender joyas en Etsy. Si no conocen el término, monos voladores, es cuando los familiares tóxicos envían a otros a hacerte sentir culpable. La tía Susan, a la que veía quizás una vez cada 3 años, llamó para decirme que,